y estar instrumentado por escritura pública o instrumento privado con firmas certificadas mediante un escribano. Otra cuestión es la responsabilidad de los socios frente a terceros. Los socios responden como obligados mancomunados por partes iguales. Esto quiere decir que cada uno responde por su parte, salvo que el contrato diga otra cosa, se haya acordado una proporción distinta o se trate de reglas comunes del tipo social que adoptaron, por ejemplo, una sociedad colectiva. Estas sociedades que se encuentran ya siendo regidas por lo que dice la sección cuarta, tendrán básicamente dos estados más en los que pueden salir o no de este punto. Uno es la subsanación, que es la posibilidad de arreglar la situación para que la sociedad pase a estar válidamente constituida y registrada. Se puede subsanar cuando la omisión de requisitos no sea esencial, es decir, que no se trata de un error muy grave. O si la sociedad tiene elementos que no son incompatibles con su tipo social permitido. Para esto, para la subsanación, se necesita celebrar un nuevo contrato, respetando las formas legales, e inscribirlo en el registro público o IGJ y que todos los socios estén de acuerdo. ¿Qué sucedería si es que uno solo de los socios quiere regularizarla y los demás no? Bueno, este socio puede pedir al juez que fije un plazo para subsanar la situación. Si en ese plazo no se cumple con la regularización, ahí sí se pasaría a la disolución de la sociedad, en la cual es básicamente que la sociedad se disuelve, lo que significa que debe iniciarse la liquidación, o sea, pagar deudas, vender bienes, repartir lo que quede. Y la liquidación se rige por las normas generales del Código Civil y Comercial. Una vez que una sociedad es válida, significa que se aprobó su estatuto o contrato social. Y la Ley General de Sociedades habla de este estatuto en los artículos 4 y 11. En el artículo 4 menciona que el contrato por el cual se constituye o modifique a una sociedad se otorga por instrumento público o privado. En el artículo 11 menciona qué debe contener este estatuto. Básicamente, que debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos, los datos personales de los socios, su nombre, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de cada socio. La razón social o la denominación y el domicilio de la sociedad. Esto es en caso de que solamente se mencione el domicilio de la sociedad en el contrato, la dirección exacta debe inscribirse más adelante por el por el órgano de administración. Con respecto a las notificaciones, estas se dan por válidas cuando son efectuadas desde la sede inscripta, básicamente cuando están desde el domicilio de la sociedad. El objeto de la sociedad es la designación de su objeto, su objetivo, que debe ser preciso y determinado. Es el a qué se va a dedicar esta sociedad y debe ser preciso y determinado para que no se preste a libres interpretaciones. Otra de las cosas que nombra son el capital social, el cual deberá ser expresado en moneda argentina y mencionará el aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital debe ser integrado totalmente en el acto constitutivo. El plazo de duración es el que es, debe ser determinado y básicamente establece por cuánto tiempo existirá esta sociedad. La organización de la administración y la fiscalización se refiere a cómo se va a administrar la sociedad, quiénes van a dirigirla y cómo se controlará su gestión, que es donde se nombran los órganos de fiscalización correspondientes. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas es el cómo se van a repartir las ganancias y cómo se asumen las pérdidas en la sociedad. En caso de silencio, o sea que no sea nombrado, serán en proporción a los aportes realizados por cada socio. Si se menciona solo cómo se reparten las ganancias, se aplica lo mismo para las pérdidas y viceversa. Las cláusulas sobre derechos y obligaciones entre socios se refiere a las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto a los terceros. Es decir, dejar claras las relaciones internas entre socios y externas con terceros.
Las cláusulas sobre funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad se refiere a cómo funcionará la sociedad día a día y qué pasará si se disuelve, cómo se liquidan los bienes, cómo se pagan los socios, etcétera. Perdón, Ezequiel, hago una pequeña intervención, lo mismo que Micaela, hasta acá, excelente. Cuando mencionás todo esto de, si puedes volver atrás, la anterior, no la anterior, la primera. Ah, esta. Para ver, subsanación, la que sigue, cuando empieza a hablar de los elementos del estatuto. Ahí Ah, está. esto. Exacto. Bueno, está muy bien, me encanta cómo lo dividieron todo, cómo lo especificaron, pero ¿qué significa que tiene que estar en el estatuto? O sea, el estatuto, chicos, sería como la prueba que ustedes tienen, así como cuando vimos en su momento el contrato de transporte, que yo les decía, les preguntaba, bueno, ¿cuál es la prueba que yo tengo para poder entender de que existe un contrato de transporte de personas? El pasaje, en el caso que se me tome un colectivo sería la SUBE, ¿sí? En el caso de un contrato de transporte de mercaderías, la carta de porte, ¿sí? En un contrato de seguro es la póliza. Bueno, en la sociedad es el estatuto. ¿Cómo yo puedo acreditar la existencia de una sociedad a través del estatuto? ¿Sí? Lo que pasa que además de firmar ese estatuto, ese contrato societario o contrato social, necesito todo lo que había explicado en su momento Micaela, realizar todos los trámites ante o el Registro Público de Comercio o antes la IGJ. Ahora, esto que está hablando Ezequiel es clave, ¿sí? Para que justamente, cuando, digamos, tiene que estar todo esto que él está especificando, para que esta sociedad no caiga en las que él habló en su momento de la sociedad de la sección cuarta, como se la llama hoy, o conocidas hace varios años como sociedades irregulares. Porque si hay algo que en el estatuto falta, ¿sí? Se la va a catalogar como esta sociedad antes llamada irregular y hoy de la sección cuarta, que como bien lo aclaró Ezequiel, se puede subsanar, pero representa mayor cantidad de trámites y más costos para los socios. ¿Sí? Entonces, esto que está hablando Ezequiel cuando habla de el objeto de la sociedad, razón o denominación social, el capital social, todo esto es lo que Micaela mencionó inicialmente, que son los atributos de la personalidad. Entonces, en el estatuto societario tienen que estar mencionados, obviamente, los datos de los socios que constituyen esa sociedad, porque es clave saber quiénes son, ¿sí? Los socios y qué aporte realiza cada uno, pero también es clave determinar los atributos de la sociedad, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos? La razón o denominación social, el objeto, que es la capacidad, que es lo que hablaba Micaela, que se rige por el principio de especialidad, ¿sí? El patrimonio, que acá lo conocemos como capital social, y el domicilio social, que es donde van a ser válidas todas las notificaciones. Entonces, ¿por qué es importante saber poner el domicilio? Y porque esta sociedad, al ser una persona jurídica distinta de la persona de los socios, que son personas humanas que la conforman la sociedad, yo sí voy a celebrar un contrato. Ustedes, como ingenieros, son contratados no por los socios, sino por la sociedad, supónganse, no sé, XXSRL, ustedes tienen que saber cuál es el domicilio social, porque eventualmente si esa sociedad, ustedes realizan un contrato de obra, le prestan un servicio, si esa sociedad después no les pagan los honorarios, esa persona jurídica, usted tiene que saber dónde mandar la carta documento. Y tendrán que saber a dónde, y en el domicilio social inscripto, que es donde van a ser válidas las notificaciones. Entonces, no es poca cosa que el estatuto esté incompleto. Esto obviamente los estatutos suelen ser redactados por abogados que se especializan en sociedades. Entonces, es importante que esté completo el estatuto. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a determinar, bueno, a ver, cómo está conformada la sociedad, quiénes son los órganos de representación, quién va a ser el socio encargado de representar a la sociedad para afuera, ¿no? Para celebrar contratos con otras personas, jurídicas o humanas. Entonces, y en el caso de ustedes, que serán profesionales que celebren contratos con esa sociedad, presten servicios, celebren contratos de obra o cualquier otro contrato que ustedes se imaginen, por lo pronto tienen que saber qué capital social tienen, porque también es importante saber con quién yo celebro un contrato, porque si yo en el día de mañana me constituyo como acreedor de esa sociedad porque no me pagó los honorarios, yo tengo que saber qué capital tiene. ¿Es una persona jurídica solvente? ¿Es cobrable el día de mañana si no me pagan los honorarios por el servicio que le presté a la sociedad para yo poder ejecutarla judicialmente? Ejecutar me refiero a reclamar el cobro de mis honorarios.
¿sí? Esto es fundamental, saber el patrimonio, que acá no hablamos de patrimonio, hablamos de capital social, que es la palabra técnica, ¿no? En materia de sociedades. Entonces, tengo que saber todo esto. ¿Y de qué manera lo sé yo? Leyendo el estatuto. Y usted me dice, pero ¿para dónde encuentro yo el estatuto? Muy simple. Googlean boletín oficial. En el boletín oficial hay una parte, cuando googlean boletín oficial, hay una parte, una sección que habla de sociedades. Ahí están todas las sociedades actualmente vigentes. Todas, miles. Entonces ustedes, sabiendo los datos de la sociedad, la razón social o denominación social, la buscan y ahí van a poder encontrar el estatuto, si hubo una modificación del estatuto, porque el estatuto que está hablando Ezequiel ahora se puede modificar, no es que va a estar siempre. De hecho, puede pasar que uno de los socios que conformen la sociedad el día de mañana se vaya y ceda, si por ejemplo es una SRL, ceda las cuotas que tenía a otro socio, entonces ese socio se va. ¿Y cómo sé yo si ese socio está o no? Voy al boletín oficial, sección sociedades, voy a buscar la sociedad y voy a ver todas las, digamos, todas las modificaciones que se realizaron de esa sociedad. Si están todos los socios, si el capital social se amplió, si la sociedad se disolvió, también es importante porque puede pasar que esa sociedad dejó de existir por algún motivo. Entonces, todo eso lo busco ahí en el boletín oficial, excepción sociedades. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo juega esto, la importancia del estatuto, dónde buscarlo, por qué es importante conocer el estatuto de una sociedad con la que yo voy a contratar? Sí, ¿Sí? sí. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Ezequiel, seguí que viene impecable. Me encantó, la verdad, chicos, después se los digo, pero el PowerPoint, la verdad que está espectacular. Sigan, tranqui. Vamos para adelante. Bueno, ahora me toca explicar a mí lo que sería la diferencia entre la administración y representación de una sociedad. Básicamente, el administrador se va a encargar de cuestiones que sean interiores de la empresa, por ejemplo, que sea organizar cómo es el funcionamiento con los trabajadores, cómo se organizan ciertas tareas, cómo se maneja el dinero y alguna que otra cuestión administrativa o fiscal que deba ser manejada dentro de la empresa va a recaer sobre el administrador. Y por otro lado tenemos al representante, que va a ser como una extensión de lo que sería la sociedad, y este se va a encargar de todas las cuestiones que sean externas a la sociedad y que tengan que ver con terceros. Por lo tanto, como se va a mostrar un poco más en en la siguiente diapositiva, se va a demostrar un poco más las implicaciones que tiene, que, por ejemplo, eh, su firma tiene validez y los acuerdos que contraiga van a tener que ser respaldados por la sociedad porque esta persona es quien representa a la firma, a la marca o a la sociedad como tal, eh, como si fuese la misma sociedad que hace presencia. Em, por otro lado, tenemos el administrador, que como ya dije antes, se encarga de todo lo que es el funcionamiento interno, organizaciones y decisiones, y para explicarlo de alguna manera, un representante también puede ser un administrador que cumpla a la vez las dos funciones de ocuparse de todas las cuestiones internas y cuestiones externas, ya que podría eh, organizar todas las cuestiones de stock y a su vez organizar las compras y ventas con terceros. Y es muy importante remarcar después lo que son las responsabilidades que se dice que tiene que tener responsabilidades de forma limitada y solidariamente y que la sociedad no siempre está obligada a cumplir con los convenios que tome, ya que la sociedad de forma de buena fe pone su confianza en estas personas y por lo tanto, uno, ¿cómo decirlo? Se prevé que esta persona va a obrar en bien de la sociedad, pero en caso de que actúe de mala fe o con intenciones no vinculadas al fin de la sociedad no siempre está obligada a cumplir a rajatabla todo lo que estas personas firmen, acuerden o decidan, ya que la sociedad vela por su bien y está amparada por la ley para que no se vea perjudicada ante el mal accionar o la mala fe de los representantes que elijan por, bueno, X motivo.
Perdón, Samir, te hago una intervención. Perfecto lo que dijiste. Esto es importante aclararlo. Y acá lo que está hablando Samir, esto del rol de representante para el afuera y de administrador, es importante que ese representante, que en definitiva es lo que va a darle proyección exterior a la sociedad, como bien lo decía, la representación supone esto de dar la cara frente afuera, ¿no? Con el afuera, de poder, por ejemplo, buscar yo contratistas, o sea, buscar personas con las que yo voy a celebrar contratos, personas humanas o personas jurídicas. Entonces, es importante que este representante se adecúe, o sea, actúe conforme lo que Micaela hablaba, que era el objeto social de ese atributo de la personalidad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante? Porque eh, si ese representante se extralimita, ¿qué significa extralimitarse? Hace cosas, ¿no? O celebra contratos que no estarían incluidos dentro de lo que el objeto social permite de esa sociedad. En ese caso, esta persona, representante, podría responder con sus bienes personales, o sea, podría responder con su propio patrimonio si es que con su accionar produce daños y perjuicios a terceras personas. ¿Me siguen con lo que digo? Esto es importante, por eso es clave lo que hablaba en su momento Micaela, es clave lo que decía el compañero anterior, Steven creo que era el nombre, es clave lo que también está mencionando Samir, de que esté todo determinado, cuando el estatuto esté más preciso el objeto, cuanto más preciso y detallado cual sea el objeto social, de alguna manera más límites tendrá ese representante de la sociedad, quien no podrá hacer cosas fuera de ese objeto social, porque si no, va a responder judicialmente con su propio patrimonio, si es que con ese accionar le genera un perjuicio a terceros. ¿Sí? Y algo que no habían dicho, que no habían aclarado, ya que estamos lo decimos ahora, no sé si lo habíamos visto en clase, habíamos visto un ejemplo, pero está bueno que ustedes, como ingenieros, piensen de ahora en adelante, cuando se reciben, ¿no? Si quieren constituir una sociedad, bueno, según su especialidad, ¿cuál sería el objeto social de esa sociedad? Les comento esto porque Hola, aquellas hola, hola. personas que Bueno, tengan sí. que rendir el final, Uy. bueno, tendrá que pensar esto porque se suele preguntar, ¿sí? ¿Cuál sería el objeto social de su sociedad? ¿Buscarían un objeto social súper acotado o tratarían de detallarlo, de hacerlo súper detallado ese objeto como para tener que evitar modificar estatutos permanentemente? Bueno, esto como que lo vayan pensando ustedes según su especialidad, ¿sí? Pero bueno, quería aclarar esto del objeto y del rol que juegan los representantes, que es clave. Como muy bien lo aclaró recién Samir, tienen que actuar como la ley habla, la ley de sociedades, como un buen hombre de negocios. El buen hombre de negocios es, me tengo que, digamos, acotar, realizar actos conforme a lo que el estatuto me habilita que yo haga. Yo no me puedo extralimitar del objeto social, porque en definitiva esa es la capacidad de la sociedad. Hasta ahí puede llegar esa sociedad. Si me extralimito y eso genera perjuicios a terceras personas o a los socios, y debería responder judicialmente por eso. ¿Sí? Bueno, seguimos. Espera. Bueno, siguiente diapositiva, por Perdón, favor. profe, ¿puedo hacer una pregunta rápida? Es justo de la diapositiva anterior. Acá, cuando dice la sociedad no siempre está obligada, ¿no? Y esto protege a personas que contratan de buena fe. Y ahí me quedó una duda a qué se refiere a que no está obligada. Y Claro, tiene que ver con lo que estaba diciendo recién, Facundo. A ver, la sociedad responde en función de su objeto social. Entonces, si ese representante, que obviamente seguramente fue elegido por los socios, se extralimita y realiza acciones que perjudican a la sociedad, porque en definitiva, a ver, como muy bien lo aclaró Samir, ese representante cuando firma un contrato no lo hace a nombre propio, es como el presidente, chicos. claro. El poder ejecutivo cuando firma un contrato o se va, digamos, de gira por el mundo con otros mandatarios, lo que hace, no lo hace en representación propia, lo hace por eso es mandatario, lo hace en representación de todos los argentinos. Este representante de la sociedad, cuando firma un contrato, no lo hace a nombre propio, lo hace, digamos, lo hace en representación de la sociedad, o sea que la que celebra ese contrato es la sociedad. Y en definitiva, al celebrar ese contrato, la sociedad, si termina perjudicando a un tercero, pero no porque la sociedad lo quiso, porque ese representante se extralimitó, entonces en ese caso la sociedad no estaría obligada a responder judicialmente. El que va a tener que responder con su patrimonio va a ser esa persona que no fue un buen hombre de negocios en los términos de la ley. ¿Se entiende, Facundo? Claro, o sea que a veces
dependiendo de cuáles son los actos que ejerce el representante, digamos, la Exacto. sociedad no siempre está obligada a responder judicialmente, sino que responde el representante, ¿no? Vos, suponete que el perjudicado sos vos, que vos celebraste el contrato, ¿no? Es decir, el perjudicado sos vos. Si yo fuera tu abogada, te diría, ¿sabés qué, Facundo? Inicié acciones legales contra la sociedad y contra el representante. O sea, vos vas contra todo. Ahora, ¿quién va a terminar respondiendo? Y la Claro, sociedad, ¿qué va a hacer? La sociedad se va a defender y va a decir, mira, yo persona jurídica tengo este representante, me hago cargo de la persona, que después obviamente después se constituye una asamblea y se lo destituye, claramente. Pero yo voy a responder hasta lo que el objeto social me permite a mí, porque esa es mi capacidad, lo dice el estatuto. Todo lo que el otro hizo que perjudica a terceros, tiene que responder él con su patrimonio. causa que la sociedad responde hasta donde el objeto social dice, digamos. Exactamente, exactamente. Y después, obviamente, iniciarás acciones legales contra, eventualmente, la persona jurídica podrá iniciar, el resto de los socios que conforman la persona jurídica podrán iniciar acciones legales contra ese representante. O sea, sería todos, ¿viste el famoso todos contra todos? Bueno, Claro, esa sería la palabra. Ahora, vos que sos el damnificado, que vas a pretender obtener una indemnización económica, ¿se acuerdan lo que hablábamos del capítulo 6? Vos, claro, damnificado, tendrás que probar, ¿te acordás? Lo de sí, los atributos de la responsabilidad civil, que el accionar o la omisión de ese representante que se extralimitó te produjo un daño a vos, tendrás que probar el nexo causal para pedir una acción de daños y perjuicios. ok, Entonces, ¿sí? Vos vas a ir contra todos y después, bueno, el que va a tener que responder eventualmente con su patrimonio va a ser ese representante, siempre que se pruebe judicialmente que se extralimitó del objeto, ¿eh? mm, Por eso, lo que yo les decía a ustedes, hagan ese ejercicio como ingenieros. A ver, yo termino la universidad, me llevo bien con mis compañeros y pensamos en constituir una sociedad. Bueno, ¿cómo sería ese objeto social? Porque también es importante tener en cuenta que cuanto más acotado sea el objeto social, vos también vas a estar muy limitado para poder crecer como persona jurídica. Si claro, vos me pones que el objeto social, suponete, es, no sé, pero suponete, no sé, digo, un ejemplo, un ingeniero químico, no sé, la producción de, no sé, no sé, piensen ustedes según su especialidad, yo hablo en general otro tema, no sé, constituye una sociedad cuyo objeto sea producción de camperas de campera de cuero ecológico. Si yo pongo producción de camperas de cuero ecológico, es solamente el armado, o sea, es hacerla. Ahora, si yo no pongo comercialización, yo ya no puedo comercializar esas camperas de cuero, porque el objeto me dice que es solamente producción. claro, está súper limitado, está muy limitado, no, Exactamente. no puede Entonces, vender nada, no puede hacer nada. exactamente. Después lo podés modificar, obvio, pero tenés que ir a un abogado, pagar honorarios de nuevo, hacer el estatuto, tener que ir de vuelta al registro de comercio o eventualmente a la IGJ, que te lo aprueben, ¿entendés? Entonces, es mucho trámite al divino botón. Entonces, ¿qué te conviene a vos? Y bueno, sentarte con tus socios y decir, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, a mi criterio profesional, cuanto más amplio sea el objeto, vas a tener un abanico de mayores posibilidades para poder celebrar contratos con terceros. Y ese Claro, representante tampoco va a estar tan limitado y vas a evitar problemas a futuro. mm, ¿Se ok, entiende? ok. Cuando dice que se busca proteger a las personas que contratan de buena fe, sería como al resto de la empresa, para así decirlo. Claro, Ok, obviamente, porque vos, Facundo, podés no saber. A ver, vos celebrás como te va a pasar a vos, como mm, profesional, como ingeniero. A vos te va a contratar una sociedad y bueno, vas a hacer un estudio. Yo siempre digo que hay que saber con quién uno contrata. Eso somos los abogados medios obsesivos. Pero la realidad es que el común de las personas, cuando celebran un contrato, vos no vas a buscar un análisis exhaustivo de todas las personas que conforman esa sociedad. no, Entonces, se claro, supone que vos, cuando celebrás un contrato, que esto lo vimos cuando empezamos con contratos, que lo dieron los chicos del grupo y que yo se los había, digamos, lo había aclarado. Todos los contratos se presumen que se celebran con buena fe, incluso un contrato con una sociedad, que es una persona jurídica. mm, Es como un principio rector en materia contractual. Se presume que si yo celebro un contrato con vos, Facundo, ¿sí? Yo voy a cumplir con mis obligaciones. Y vos también. Esto es como un claro, principio básico en Argentina, en el derecho argentino. O sea, vos celebrás un contrato de locación conmigo, yo presumo que vos me vas a pagar el alquiler, porque esa es tu claro, buena fe, para eso lo firmaste. Vos, Facundo, celebrás un contrato con Magalí, que forma parte de esta sociedad, y vos celebraste el contrato con la sociedad mía, ¿no? Con la que yo formo parte, se presume de que la sociedad va a cumplir con sus obligaciones como vos vas a cumplir con las tuyas. Entonces, hay buena fe.
eso es como que empezamos con el pie bien, con el pie derecho, Claro, no con el pie izquierdo. Empezamos bien. Ahora, si en el devenir digamos, de ese negocio, ¿no? que tenemos, de ese contrato que tenemos, una de las partes no cumple, el otro tiene habilitada la vía judicial para iniciar acciones legales. Por eso dice que el tema de las responsabilidades, ¿no? Esto de tener que responder, y fíjense que la responsabilidad suele ser solidaria, este tipo de responsabilidad lo que hace es justamente proteger a aquel que contrata de buena fe, que en realidad lo estoy haciendo porque sé que yo voy a cumplir. Entonces, si vos como representante hiciste cosas que comprometen a la sociedad legalmente, vos tendrás que responder con tu patrimonio. Yo Facundo, voy contra los dos, contra la persona jurídica y contra las claro, personas que conforman la persona jurídica, contra el representante. Después la justicia me dirá que me tiene que pagar. Yo voy contra todos porque en principio la responsabilidad se presume solidaria. claro. Cualquiera, yo puedo ir contra todos y ese contra quien voy me tendrá que pagar el 100% de los daños que me provocó. Y después entre ellos se matarán para ver cómo se devuelven la plata. Ok, ¿Entendés? ok, perfecto. Ahí creo que Zaira estaba levantando la mano para preguntar algo. Sí, sí, ahí había escuchado. Ok. ¿Se entendió más o menos, Facu? ¿Quedó un Sí, poquito claro? sí, Bueno, gracias. Zaira. No, de nada, Zaira, ¿qué querías preguntar? No sé si vas a Sí, preguntar. Sí. sí. Si las sociedades tienen como esta responsabilidad, no, acción, poder de acción tipo tan limitado cuando uno lo genera en el estatuto, si uno empieza como una empresa solamente hace las camperas de cuero. Después hay empresas que tienen muchos sectores y son solamente una sociedad. ¿Cómo lo van tipo agrandando cada vez? ¿No sería demasiado gasto? Sí, Zaira, a ver, si vos me preguntás a mí, lo ideal sería, haces el estatuto, lo detallás súper bien, por eso es importante buscar un abogado que se especialice en derecho societario y te va a recomendar qué conviene, qué poner, qué palabra poner en el estatuto. Inclusive las palabras, chicos, son claves que se ponen, ¿eh? Porque una palabra fuera de lugar en un objeto social te limita también. Ojo con eso, es lo que te decía recién. Si yo pongo producción, significa que yo puedo tener un montón de empleados haciéndome las camperas de cuero. Ahora yo ya no puedo comercializarlas, ya está, yo ya estoy limitada. Entonces, obviamente, yo les puse como un ejemplo muy obvio, pero en la vida real siempre te van a poner producción, comercialización, importación, exportación, o sea, vos metés todo. ¿Saben lo que sería el objeto social? Donde ustedes más o menos pueden definir a qué se dedica una sociedad, pueden más o menos tener una idea. ¿Vieron cuando uno busca la constancia de quit de una sociedad que abajo dice actividad principal, actividades secundarias? Fíjense en ustedes, de la empresa donde laburan ustedes, si es que laburan en alguna empresa, con el número de quit que les surge del recibo de sueldo, ustedes googlean constancia de quit y ahí les va a aparecer, bueno, cuándo se constituyó, ¿no? Y demás. Y en la parte de abajo de todo les dice actividad principal y actividades secundarias. Y ahí está, eso sería el objeto social de esa sociedad. ¿Hasta dónde puede llegar la sociedad si ustedes lo buscan? Por supuesto que eso está puesto a los efectos fiscales. O sea, surge de la constancia de quit a los efectos de, bueno, cómo será la facturación de la sociedad, digamos, cómo tendrá que pagar ante, en este caso, el ARCA, ¿sí? Ahora, vos, Aira, sabiendo eso, más o menos sabés hasta dónde llega esa sociedad. O sea, qué contratos podía celebrar. Lo que no está ahí no lo puede hacer, sencillamente es así. Entonces, el ser representante va a tiene que ver con la capacidad de la sociedad, va a tener limitada su accionar frente a terceros en función de ese objeto. Lo que sería, si se zarpa, si va más allá y encima genera perjuicio, va a tener que responder. Porque incluso también le puede iniciar acciones legales el resto de los socios. Ojo, no solamente el tercero perjudicado. Si yo soy socia de esa sociedad que sé que me está provocando un daño el accionar, por empezar, constituye una asamblea para destituirlo. Se saca a ese representante y se pone a otro. ¿Se entiende, Zaira? Ahora, esto que vos decís, porque vos te puede pasar que con tus compañeros constituyas, como para empezar, una SRL. Ahora, te va muy bien y te quedas corta con eso. O sea, necesitas más gente. Y la SRL tiene un límite. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a una sociedad. ¿Podés pasar de una sociedad a otra? Absolutamente. Ahora, ¿qué te representa eso? Ampliar el estatuto. Se modifican los órganos, la cantidad de socios, el capital social seguramente lo vas a ampliar. Vas a tener que ir a un abogado y modificar el estatuto. Sí, ahí sí, tenés que hacer una modificación. Por eso yo les decía, si vos te metés y tus compañeros se meten en el boletín oficial, van a ver la cantidad
innumerables de sociedades que hay y todas las modificaciones que se hacen permanentemente. Si un socio se muere, ¿qué se termina la sociedad? No, hay que poner otro socio. También se modifica el estatuto. Un socio se va, ¿qué hago? Modifico el estatuto. ¿Se entiende? O sea, ustedes piensen porque uno lo ve como que es algo estático, parecería. No, pero es una persona, es como una persona como nosotros. Me voy de un laburo, me voy a otro, renuncio acá, me voy a otro trabajo, hago un contrato con este. ¿Se entiende? Es lo mismo, la persona jurídica, solo que en vez de ser una persona humana, lo hace una persona jurídica. Es la vida, esto es la vida de una sociedad. Celebro un contrato con uno, con otro, pongo un representante, lo destituyo, se viene un socio, se va otro, un socio es mayoritario porque tiene más cuotas o más acciones en una SA que otro. Bueno, todo esto se va modificando permanentemente, no es que constituyo hoy el estatuto y ya está, porque aparte también tiene que ver con el crecimiento de la sociedad. Si vos, Aira, formás parte de una sociedad que hace 10 años está en la misma situación, y bueno, hay algo que quizás no está funcionando. Ahora, si vos me decís, yo empecé, somos 4 y ahora resulta que somos 10 y el capital social fue mucho mayor, es mucho mayor y tuvimos que pasar una SRL a una SA, es porque te está yendo bien, Claro, ¿sí? sí, sí. Entonces, el tema del estatuto siempre se va a modificar. Ahora, si vos querés empezar, yo te digo, andate con un abogado, constituí la sociedad, armate el estatuto, en función de lo que vos querés hacer, hasta donde vos ya ves que con tu capital vas a poder cumplir con ese objeto social, ponelo bien completo, y después, si vos vas creciendo, lo modificás. Y si no, vas armándote tu patrimonio societario, lo vas armando con el paso del tiempo. Cuando vos considerás oportuno que podés dar ese salto, bueno, contratarás al mismo abogado, ampliarás ese objeto social para darle un mayor margen a ese representante a poder hacer más cosas, porque si no, va a estar acotado. Clarísimo, gracias. No, de nada. Bueno, seguimos. Muy bien. Iba justo a hablar de este tema que estaban mencionando recién, de que, para mencionarlo un poco antes de llegar a la parte de disolución, de la fase, las transformaciones que puede sufrir una sociedad misma, comentarlo brevemente. Que, por ejemplo, como estaba mencionando antes, se puede transformar, o sea, cambiar el tipo de sociedad. Como decía la profesora, quizás era una sociedad de responsabilidad limitada y se quedaba algo corta en algunas cuestiones. Se puede pasar a una sociedad anónima. Lo otro que puede hacer es fusionarse con dos o más sociedades, se pueden unir para formar una nueva sociedad en conjunto, o puede hacer lo que sería una decisión que consiste en dividirse como sociedad, y esta división se puede dar de tres formas. Uno, la sociedad original se divide y se une con otra sociedad más para formar una tercera sociedad, valga la redundancia. La segunda opción es que la sociedad original se divide y crea una o más sociedades, sin la necesidad de contar con una tercera sociedad que llegue para unirse. O la tercera opción es que la sociedad original se disuelva completamente, no existe más como sociedad, pero conserva su patrimonio y decide crear una segunda sociedad desde cero, pero usando el patrimonio que constituyó originalmente la sociedad original antes de su disolución. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la resolución parcial y disolución, que en parte lo estaba comentando también la profesora, de qué pasaría si un socio abandona la sociedad, ya sea porque éste decide retirarse voluntariamente, o puede pasar que éste fallezca y bueno, la sociedad cuenta con un socio menos. En caso de que el socio se retire, lo que se hace es darle la parte de que éste contribuyó a la sociedad, y ya después de que se le abone esa cantidad que este socio aportó, ya se lo puede considerar como que ya no pertenece más a la sociedad que formó en un inicio. Después está la disolución, que es el proceso por el cual la sociedad deja de existir legalmente. Y como ya había comentado en un inicio, no me acuerdo si fue Maritato o si fue Micaela, em, la sociedad tiene que pasar por un proceso de liquidación donde se van a vender todos los activos de la compañía para eh,
hacer pago de todas las deudas y pasivos que haya contraído la sociedad. El contrato social, como ya había comentado un poco mi compañero Steven, prevé los causales, es el contrato por el que se origina la sociedad y en este se pueden prever causales tanto de resolución parcial como de disolución no previstas por la ley, que en la siguiente diapositiva se van a mostrar una serie de opciones o de sucesos que son las causas que la ley designa que pueden originar la disolución y que algunas de estas están vinculadas al contrato social que por ahí no están definidas por la ley, pero en esta lista se menciona alguna de forma más global, ¿no? Bueno, el primer caso es que los socios deciden finalizar la sociedad y proceden con la disolución. El segundo caso, este ya está vinculado al contrato social, es que se haya vencido el plazo por el cual esta fue creada. O sea, llega a una determinada fecha, el contrato social llega al fin de su validación y por lo tanto la sociedad comienza su disolución. La tercera condición, la tercera marca que tenemos acá, dice que se cumple una de las condiciones que marcaba su final, por lo tanto, eso también tiene que estar detallado en el contrato social, dicha condición que sea causal de la disolución de la sociedad. Eh, la cuarta marca que también tenemos que se cumplió un objetivo por el cual fue creada o ya no se puede cumplir. Este caso podría llegar a ser que la sociedad estaba destinada a hacer algún determinado producto y quizás por determinada razón, qué sé yo, no tiene materia prima o surgió algún problema y se les imposibilita realizar la función que estaba destinada a la sociedad y ya se hace imposible cumplir ese objetivo que tenía pactada la sociedad. Bueno, según esto sería causal para la disolución de la sociedad. Se perdió el capital, la empresa eh, por X motivo fue utilizando su capital o por X motivo dejó de tenerlo a disposición. Bueno, ya es otro causal más por el cual la ley lo toma como un causal de disolución. Esto lo voy a retomar un poco más adelante, porque hay un cierto caso donde se lo vuelve a mencionar. Después está la quiebra, que bueno, esto puede llegar a evitarse si llega a un acuerdo con los socios donde puedan de alguna manera salvar esta situación o consigan nuevos fondos o alguna sociedad que se presente para comprar los activos de la sociedad o en todo caso fusionarse, como es el siguiente punto. Y la última es que alguna ley especial le quita autorización para funcionar. Entiendo que esto ya estaría más vinculado a que por alguna resolución o algo más judicial no se le permite a la sociedad seguir funcionando por X motivo. Siguiente diapositiva. Bueno, acá es lo que mencionaba antes, que tenemos casos especiales. Reducción a un solo socio, si por alguna razón queda un solo socio en la sociedad, eso no significa que deba disolverse. La ley permite transformarlo automáticamente en una sociedad unipersonal y le da un plazo de 3 meses. Este plazo de 3 meses, lo que se detalla es que durante ese plazo, el solo socio que quede tiene la opción de buscar nuevos socios que quieran unirse a la sociedad para no tener que tomar la responsabilidad de tener una sociedad unipersonal y mantener el estatus de sociedad si es que encuentra a esos dichos socios que estén interesados en unírsele. Si en el plazo de 3 meses no encuentra a alguien que esté dispuesto a unirse a su sociedad, si es que él así lo quisiese, automáticamente la ley la transforma en una sociedad unipersonal para que quede todo a disposición de ese único socio. Y lo que mencionaba antes es que está la remoción de causa de disolución, que como decía antes, si por ahí la sociedad se quedó sin capital, la ley permite eliminar las causas que obligan a disolver la sociedad si los socios deciden solucionarla. Esto es, si consiguen los fondos de alguna manera, ya sea quizás con
algún préstamo, quizás con alguna sociedad externa que quiera involucrarse con esta sociedad original. En esos casos, la ley permite retirar esas causas de disolución. Lo que se explica acá es que en caso de algún tipo de duda si se debería seguir o no con una sociedad, se prefiere mantener viva la sociedad antes que cerrarla. Perdón, Sí, Samir, una aclaración. Volvemos al anterior, ¿puede ser? sí. Está muy bien lo que explicaste. Les quería, digamos, quería acotar esto. Disolver una sociedad se asimila a lo que sería la muerte de una persona humana. Es cuando deja de existir, o sea, se extingue la sociedad como persona jurídica. ¿Se acuerdan cuando vimos persona humana? Que vimos el nacimiento de una persona, que bueno, se demuestra con la partida de nacimiento, y la muerte de la persona con los certificados de función. Bueno, la muerte de una persona jurídica no se dice que es la muerte, sino que es la disolución. Es esa semejanza que tiene con cuando vimos persona humana. Eso es una cosita. Otra cosita que quizás no me... Las diapositivas divinas. Lo que no me gustó ahora, y lo digo como para que como estamos a nivel perfección, acá donde pusieron en caso de duda se prefiere mantener viva la sociedad antes que cerrarla, la palabra cerrar no me gusta. Antes de disolverla pondría, ¿sí? Porque la palabra técnica es disolver, ¿sí? Pero todo lo demás está impecable. Así que seguimos para adelante. Muy bien. Y bueno, ya para terminar el tema de la liquidación de la sociedad, como ya había explicado antes, la liquidación consiste en el proceso de vender todos los activos que tiene la empresa y con eso pagar todo lo que sean deudas y pasivos. Se dice que si sobrase algo de la venta de estos bienes, eso se va a repartir entre los socios, pero principalmente lo que conlleva la liquidación es esto que es la venta de todos los activos para pagar los pasivos. Mientras la sociedad esté en proceso, sigue existiendo legalmente. Esto quiere decir que sigue manteniendo la razón social, sigue siendo responsable ante los acuerdos que haya firmado o establecido, acordado, siguen siendo vigentes hasta que la sociedad sea disuelta completamente. Y esto quiere decir también que sigue siendo responsable fiscalmente y si conllevase ciertos actos para la venta de estos bienes que también estén vinculados a impuestos y todo ese tipo de cosas, sigue teniendo que ser responsable ante estas, ¿cómo decirlo? Responsabilidades fiscales, por así decirlo. Y se detalla que tiene que haber un liquidador, el cual es la persona encargada de dirigir la etapa de liquidación. Dentro de los 30 días de ser asignado, este tiene que hacer un balance de inventario de todos los bienes que se tienen que liquidar y tiene que entregar trimestralmente un informe a los socios sobre cómo va el proceso, eh, ya que, bueno, tiene que ir informándoles periódicamente cómo se va evolucionando, bueno, esta etapa hasta que finalmente deje de existir como sociedad. Como le decía, sigue teniendo responsabilidades fiscales eh, hasta el momento en que se liquide completamente la sociedad. Y con eso ya termino mi parte. Samir, una cosita, volvemos atrás. Sí. Primero, el ruido que se escuchó fue el gato que me tiró la silla. Yo vi, Samir, que estás en la misma con un gato que tenés por ahí dando vueltas, son fatales. Dicho esto, sacando esta aclaración, es importante esto de la liquidación, porque acá es donde se ve qué tan solvente es la sociedad. Porque a veces puede pasar, chicos, y ojalá que nunca les pase, pero es un riesgo que uno asume como profesional cuando celebra contratos con personas jurídicas, que en algún momento, como muy bien decía Samir, ese capital social va disminuyendo, porque quizás la sociedad no le está yendo tan bien, y ustedes quizás tienen cobro de honorarios pendientes. Y llega en un momento y dice, uy, ahora la sociedad está en liquidación, ¿cobraré? Ah, bueno, eso es un gran problema. Puede pasar que no cobren, que terminen por no cobrar, porque puede pasar que la sociedad se declare en quiebra. Y cuando la sociedad se declara en quiebra, como muy bien lo dijo Samir, deja de existir la sociedad. Y pasamos a lamentablemente, digo lamentablemente porque ahí no hay un reconocimiento de lo importante que son los honorarios para los profesionales. Los honorarios no se cobran, a ver, no seríamos acreedores, tanto ustedes como nosotros, no seríamos acreedores privilegiados para cobrar en una quiebra. ¿Saben lo que son los acreedores privilegiados?
¿Alguna vez lo escucharon? ¿Saben más o menos qué implica un proceso de quiebra? No, la verdad que no estoy del todo seguro. Bueno, un proceso de quiebra justamente es un proceso donde lo que se busca es, bueno, a ver, tengo estos activos, pero también tengo pasivos. O sea, tengo más deudas que ganancias. Palabras más, palabras menos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo que una sociedad, esto es importante que ustedes sepan, cómo uno se puede dar cuenta o presumir que la sociedad no anda bien cuando la sociedad entra en cesación de pagos? ¿Qué significa cesación de pagos? Que esa sociedad comercial no está pudiendo afrontar obligaciones que ya son exigibles. ¿Qué significa eso? No está pudiendo pagar los sueldos de los empleados, por ejemplo. ¿Vieron cuando uno escucha y esta sociedad debe, hace 2 meses le debe el sueldo o el aguinaldo lo pagan 2 veces? Ahí yo me empezaría a preocupar. No está pagándole a los proveedores. Entonces, ahí me empezaría a preocupar porque hay obligaciones que ya asumió esa sociedad, como es el caso del pago de los salarios, por ejemplo, que no está pudiendo afrontar en tiempo y en forma. Entonces, yo ahí empezaría a dudar, digo, ojo con esto, con el tema de cómo hago para cobrar ya mis honorarios. O sea, imagínense que ustedes habían contratado con esa persona jurídica y comienza y se enteran, toman conocimiento de que esta sociedad y no le está yendo muy bien. Y está pasando esto, no está pudiendo pagar los salarios, por ejemplo. ¿Qué hacen ustedes? Y tienen que actuar ya con un abogado, mandar una carta documento, exigir el cobro de los honorarios a través de la carta documento, que seguramente no se los paguen, ¿sí? Porque no va a poder hacerse cargo seguramente la sociedad, y eventualmente de considerarlo oportuno, hablar con ese abogado para pedir que se abra el concurso preventivo a esa sociedad. ¿Sabe lo que es el concurso? Es como la parte previa a la quiebra. O sea, ¿qué es pedir el concurso, en este caso, de una sociedad? Es decirle, che, quiero que pongas sobre la mesa que denuncies todos los acreedores que vos tenés, a todas las personas a las que vos le estás debiendo, sean humanas o personas jurídicas. Entre esas estoy yo, Samir. A vos, a mi empresa XX SRL, me debés 2 millones de pesos en concepto de honorarios. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hace Samir? Pasa a ser un acreedor. Se presenta en o él abre el concurso de esa sociedad, denuncia que esa sociedad está en cesación de pagos, o sea que no está pudiendo hacerse cargo de obligaciones exigibles como son los honorarios de Samir, que no se los pagó en tiempo y en forma, porque él ya hizo su parte del contrato, acompaña como prueba el contrato de servicios que tenía Samir, acompaña como prueba que le pagaron una parte pero que hay un saldo restante por pagar, y le dice al juez, señor juez, esta sociedad está entrando en cesación de pagos, que denuncie todos los acreedores que tiene. Y ahí la sociedad, al presentarse, porque va a estar obligada a hacerlo, va a tener que denunciar los acreedores. Y va a estar obligado a denunciar, presentar su balance, cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos. Denunciar los acreedores que tiene es denunciar el pasivo que tiene, porque son las deudas que tiene. Pero también va a tener que denunciar los activos que tiene. ¿Con qué cuentas Samir para poder cobrar esos 2 millones de honorarios más intereses? Porque cuando uno va a juicio cobra capital e intereses. ¿Qué va a hacer el juez? Lo primero que va a hacer es sacar una resolución judicial donde va a pedir, inclusive, va a notificar, va a hacer una publicación en la que va a llamar a otros acreedores, porque quizás la sociedad no denuncia a todos los acreedores que tiene. Porque quizás está peor de lo que Samir piensa y de lo que yo también pienso. Entonces quizás la sociedad no denuncia a todos los acreedores. Entonces el juez, ¿qué hace? Va a publicar que la sociedad entró en concurso preventivo. Esto también lo pueden encontrar, chicos, en la sección esto que les digo, boletín oficial. Va a publicar que la sociedad está en concurso preventivo y que convoca a todos los acreedores que consideren que esa sociedad tiene una deuda con ellos. ¿Se acuerdan la relación acreedor-deudor cuando vimos obligaciones? Bueno, es lo mismo acá, se aplica acá. Y seguidamente el juez lo que va a designar va a ser un síndico, que no es la sindicatura que van a hablar los chicos después cuando veamos la parte de Sociedad Anónima S.A., de órgano de fiscalización. No, el juez va a designar un síndico, que es una persona que en general son contadores públicos, que trabajan de síndicos. ¿Y qué va a hacer ese síndico? Va a controlar de cerca todos los movimientos de la sociedad que haga, porque esa sociedad ya está concursada.
se lo llama concurso preventivo. ¿Por qué es preventivo? Porque lo que se va a evitar va a ser lo que dijo Samir en su momento, que es la disolución. O sea, lo que busco con el concurso, que es lo que busca Samir, es yo le pido el concurso a la sociedad y no le pido la quiebra, porque si yo le pido la quiebra, la sociedad se disuelve y yo no cobro más mis honorarios. Ahora, si yo le pido el concurso, lo que le hago a la sociedad es obligarla a denunciar el activo y el pasivo para que el juez ponga un síndico, para que ese síndico controle de cerca todo lo que hace la sociedad, todos los contratos que celebra, cuánta plata ingresa, cuánta plata sale. ¿Para qué? Para yo, Samir, que soy acreedor, y Magalí, que también es acreedora por honorarios, podamos ver en qué estado está para ver si vamos a cobrar o no. Por eso siempre, cuando existen este tipo de situaciones, uno nunca sugiere pedir la quiebra directamente, porque pedir la quiebra representa la disolución de la sociedad y no cobrar más los honorarios. En nuestro caso, profesionales liberales, ingenieros o cualquier otro profesional, no cobras más los honorarios. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Entonces, esto es importante cuando ustedes el día de mañana celebren, o si lo están haciendo hoy, algún tipo de contrato de obra, de servicio, cualquier otro contrato que ustedes hagan con una sociedad que represente que esa sociedad le tenga que pagar a ustedes honorarios, ir tanteando cómo viene el asunto. A ver, ¿qué pasa con esta sociedad? Tiene que hacer una investigación, no les digo una investigación, pero sí saber más o menos en qué estado está. Entonces, si ustedes ya empiezan a tomar conocimiento de que hay quejas con los empleados porque no les pagan, que no está teniendo mercadería esa sociedad, que está teniendo deudas con proveedores, que a ustedes lo están bicicleteando con el pago de los honorarios, no, la semana que viene, no, te pago por partes, cuando el contrato decía otra cosa. Y ahí, chicos, ya es un semáforo en rojo, ya es una alerta, o sea, ya es ir, hablar con un abogado, mandar una carta documento, intimar al pago, bajo percibimiento, iniciar acciones legales directamente. Tendrán que iniciar el cobro ejecutivo de honorarios y como si no le llegan a pagar con el cobro ejecutivo de honorarios, donde ahí le van a deber también intereses, el tercer paso sería abrir el concurso preventivo. Nunca la quiebra, concurso preventivo. Y ahí en el concurso se puede llegar, como muy bien lo aclararon antes, puede haber acuerdos entre los acreedores para decir, bueno, a ver, vos le debo a Zaira, a Facundo, a Samir y a Magalí le debo a cada uno 2 millones de pesos por honorarios. Entonces, ¿qué hacemos? Y el representante de la empresa, ¿sí? Que acá es donde actúa por mandato, que lo vimos ahí en contratos, va a decir, bueno, miren chicos, la realidad, ingenieros, doctora, me dirá a mí, a ustedes ingenieros, la verdad, la empresa no puede afrontar el pago del total de los honorarios. Esto me ha pasado, ¿eh? No puede afrontar, pero puede pagar 1,5 millones. O sea que nos hace una quita al capital. Vos te tendrías que pagar 2 millones, bueno, yo les ofrezco, la empresa, la sociedad ofrece una quita de 500.000 pesos, le puede pagar 1.500.000 sin intereses en una sola cuota. Entonces ustedes ahí van a sentarse, van a evaluar, a ver qué me conviene. Esperar a que esta sociedad mejore, si es que mejora, o corro el riesgo de seguir adelante y que se presente la quiebra y no cobrar nada, o me saco el problema de encima y bueno, yo ahí agarro el 1,5 millones, desisto de los intereses, le permito la quita de 500.000 y que me pague. En vez de pagarme 2 millones de honorarios más intereses, que me pague 1,5 millones, pero yo me llevo la plata en una cuota. Listo, terminé el problema con la sociedad. Cobré mis honorarios. ¿Se entiende lo que digo? Cómo uno puede negociar en el marco de ese tipo de proceso concursal. ¿Sí? Ahora, Sí, sí. todo esto se hace con la intervención de un juez y de un síndico. Entonces el síndico va a decir, puede hacer esto, este acuerdo está ajustado a derecho, porque el síndico es el que más sabe de números, la parte contable. Ahí la sociedad está obligada a acompañar todos sus balances. Entonces uno ahí se entera en profundidad en qué situación estaba la sociedad. Ahora, nunca la quiebra, porque como muy bien lo dijo Samir, yo pido la quiebra, listo, se disuelve la sociedad, ya está. O sea, se cobra lo que hay, no hay posible. ¿Suelen haber acuerdos en algunos de estos procesos? Sí, pero son muy pocos los acuerdos. Generalmente una sociedad pide las quiebras porque es más grande el pasivo que el activo. ¿Se entiende más o menos? Esto se lo digo más que nada porque más allá que es importante que ustedes sepan, leer un contrato de servicios, un contrato de obra y saber, o sea, cómo el contenido de esos contratos, porque ustedes como ingenieros van a celebrar esos contratos en su vida profesional, también es importante saber que se tienen que asesorar del otro lado con quién están contratando, para saber eventualmente cómo, después de hacer su trabajo, cobrar sus honorarios. Porque si no, no tiene sentido trabajar y no cobrar los honorarios. O sea,
Ustedes saben que el trabajo profesional se presume oneroso, contra prestaciones de ambas partes. Entonces, el primer paso de ustedes como profesionales es saber entender el contenido de un contrato que van a firmar, entenderlo. Si no entienden, siempre asesorarse por un abogado, obviamente. Asumir sus obligaciones, cumplir con sus obligaciones para que no lo lleven a juicio y cuando cumplen, saber que van a cobrar. ¿Cómo sé que voy a cobrar? Y tengo que saber del otro lado con quién me estoy enfrentando. Y sí sé, o sea, con quién estoy contratando, no enfrentando, ¿no? ¿Quién es la otra parte? ¿En qué estado está la situación patrimonial? Y si tengo indicios donde yo presumo que hay cesación de pagos, o sea, que del otro lado no están pudiendo afrontar obligaciones exigibles, urgente, mando carta documento, urgente, inicio el cobro ejecutivo de honorarios, y con esa sentencia que voy a tener a favor, donde donde el juez me va a reconocer que me deben honorarios, y bueno, abriré el concurso preventivo, chicos. La verdad, si me preguntan a mí, hablando ya en confianza, es un garrón iniciar un concurso preventivo porque implica contratar un abogado, armar una demanda distinta, pero es la única alternativa, la tercera alternativa que tienen para poder cobrar. La primera es carta documento, la segunda es iniciar el cobro ejecutivo de honorarios, el tercero es concurso preventivo, si no, no se cobra directamente. ¿Me siguen? Más o menos. Cómo es la vida del profesional liberal cuando, porque está todo muy lindo cuando uno lo contratan y le pagan al toque, pero ¿qué pasa cuando no te pagan? ¿Cómo me manejo? Bueno, estos son los pasos a seguir, así a grandes rasgos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? El resto, sacando a los chicos que están exponiendo, y Zaira, que siempre responde. ¿El resto más o menos? Sí, Ok, profe. Sí, profe. Sí, profe. buenísimo. Ahí les tiré un asesoramiento gratuito ahí, unos, como se dice, dentro de la cursada. Bueno, seguimos, vamos. Ay, perdón, profe. Bueno, me había muteado. Bueno, yo voy a exponer lo que serían las sociedades anónimas. Em, este tipo, digamos, de sociedades es una sociedad de capital en que la responsabilidad de los socios va a estar limitada por la integración de las acciones suscriptas por los mismos. Este tipo de sociedades están denominadas por acciones por estar el capital representada en, título- en títulos y acciones, y pueden ser de diferentes clases y a su vez representativas de distintos derechos. Sí, en la siguiente. La organización, digamos, que tienen las sociedades anónimas o SAU, que serían Sociedad Anónima Unipersonal, está conformada por un directorio, que va a ser el órgano que administra esta sociedad. Eh, este directorio va a estar con uno o más directores y que los mismos van a estar designados por una asamblea de accionistas o también se lo conoce como consejo de vigilancia. Pueden ser reelegidos y solamente pueden ser separados del cargo por la asamblea de accionistas. Y no es necesario que el director sea accionista, digamos, de la sociedad anónima. Bueno, las asambleas de accionistas se dividirían en dos clases. Tendríamos las asambleas ordinarias, que son las que consideran y resuelven, por ejemplo, temas como el balance, los resultados, cómo se van a distribuir las ganancias, designación o remoción de los directores y también los miembros del Consejo de Vigilancia. Ah, y también influyen sobre, designación y remoción de los síndicos y también sobre lo que es el aumento de capital. Después tendríamos lo que son las asambleas extraordinarias, que digamos se van a encargar de todos aquellos temas y consideraciones que no le competan asambleas ordinarias, como puede ser, por ejemplo, la reducción o el reintegro de capital, eh, un reembolso, un rescate, una fusión, una transformación o la disolución de la sociedad, que era un poco lo que he nombrado antes. Bueno, dentro también de la organización tenemos lo que es la sindicatura. La sindicatura, digamos, es un órgano que se encarga de fiscalizar
que puede estar a cargo de uno o más síndicos. Los síndicos son abogados o contadores. Lo que se van a encargar es de fiscalizar el movimiento económico en la sociedad y darle un control de legalidad. Y estos mismos síndicos, como dijimos antes, están designados por la Asamblea de Accionistas. Perdón, Nuria, una aclaración. Sí. Esto que está diciendo, está todo perfecto lo que estás diciendo, pero lo que está hablando Nuria de este síndico no es el mismo que yo les dije antes, ¿eh? El síndico que yo hablé, eso lo designa el juez, nada que ver con este. ¿Sí? O sea, este es un síndico que forma parte del órgano de fiscalización, que se encarga de controlar, como muy bien dijo Nuria, la legalidad de esa sociedad, a ver cómo se maneja la sociedad. Es alguien de la sociedad, ¿sí? Nada tiene que ver con el síndico de un concurso preventivo, de una quiebra, que esa es una designación que hace un juez. Nada que ver, ¿sí? Para que no se mezclen. Seguimos. Claro, en el tema de lo que son las sindicaturas tienen una peculiaridad. Por ejemplo, en las sociedades que son de menores millones de pesos, se puede prescindir de una sindicatura, digamos, si así lo dispone el estatuto de esa sociedad, y en ese caso los socios tienen el derecho de contralor. Y en el caso de lo que son las sociedades anónimas unipersonales, estas sí tienen que tener al menos un síndico. Después tendríamos dentro de la organización el Consejo de Vigilancia, que se va a encargar de la fiscalización de la sociedad, o va a estar a cargo, y este órgano va a estar compuesto de 3 a 15 personas de la asamblea. Y tiene las mismas atribuciones que se señalaron para el síndico. Bueno, creo que sería la próxima. Sí, ahí está. Lo que es la denominación social, digamos, la sociedad anónima se puede incluir el nombre de una o más personas, o también lo que se le puede poner es un nombre de fantasía, y después se dice, por ejemplo, no sé, Eres González, Sociedad Anónima, o no sé, o el nombre que uno se le ocurra, y Sociedad Anónima, o también puede ser el nombre de una o dos más personas, o el de fantasía, y se escribe SAU. Básicamente la diferencia entre la SAU y la sociedad anónima es que en la SAU tiene que haber un accionista como mínimo y en las sociedades anónimas podemos tener hasta 2 accionistas como mínimos. Quería marcarlo para que se sepa la diferencia. Bueno, en la próxima está. Sí. Tendríamos cómo se constituyen estas sociedades anónimas. La ley lo que prevé es que se realice un contrato social que se formaliza mediante un instrumento público que puede ser de 2 formas. O se hace por acto único o se hace por suscripción pública. En el caso que se haga por acto único, todos los firmantes del contrato se van a considerar fundadores. Y el estatuto tiene que contener, por ejemplo, la naturaleza, clase y modalidades de emisión y demás características que van a tener las acciones, la suscripción del capital, el monto y la forma que se va a integrar. Y en el caso de sociedades anónimas, perdón, no puede ser menor al 25% y en la SAU no menor al 100%. Y también es importante perdón, en el contrato, en el caso por acto único, la elección de los integrantes que van a conformar los órganos de administración y de fiscalización. Y también se determinan la duración de los cargos. En el caso de la constitución de una sociedad anónima por suscripción pública, los promotores van a participar en la redacción de un programa que puede ser o de instrumento público o privado y que va a estar sujeto a la aprobación de un órgano contralor. En el caso de que esto se apruebe, digamos, tiene 15 días para que se inscriba en el Registro Público de Comercio y se van a considerar promotores a todos aquellos que firmen. Como dijimos, el programa debe contener, por ejemplo, los datos personales y domicilio de los promotores, las bases del estatuto, la naturaleza de las acciones y a su vez también los promotores tienen que contratar un banco para que asuma las funciones que se le van a otorgar como representante. Uy, perdón, creo que me fui. Sí.
de futuros suscriptores. Porque es decir, digamos, por un lado la formamos a la sociedad por suscripción pública, pero después los que se quieran ir sumando serían los suscriptores. Em, el contrato de suscripción va a estar preparado por un doble ejemplar por el banco y tiene que contener la transcripción del programa que habíamos mencionado anteriormente, digamos, para conocimiento y aceptación de los suscriptores del acto jurídico. Sí. Ay, perdón. Bueno, perdón. Perdón, profe, me perdí. Decía el contrato de suscripción, sí. En el mismo contrato de suscripción tienen que estar los datos personales del suscriptor, bueno, el número de acciones suscriptas, anticipo de integración y las constancias de inscripción del programa de registro público de comercio. Y la convocatoria a una asamblea constitutiva, que se va a efectuar, digamos, dentro de los 2 meses de haber vencido el periodo de suscripción. Y después, el elegido puede actuar como el representante. Si, por ejemplo, fracasase dicha suscripción, lo que se produce es una disolución del contrato y lo que se procede es a la devolución de la suma integrada de la persona que suscribió, digamos. Las asambleas constitutivas se van a celebrar con la representación de una persona del banco y va a estar presidida por un funcionario del Registro Público de Comercio. Y esta va a quedar constituida siempre y cuando esté la mitad más uno de las acciones suscriptas, teniendo en cuenta, ¿no?, que va a haber tantos votos como opciones suscriptas. Y las decisiones tienen que ser tomadas por la mayoría de los suscriptores, por lo que tiene que representar no menos de la tercera parte del capital suscripto. Y el capital tiene que estar totalmente suscripto al tiempo de la celebración del contrato constitutivo. Básicamente sería eso. Bien, a ver. Bueno, vimos sociedad anónima. Yo voy a hablarles sobre la Perdón, sociedad de responsabilidad limitada. Manuel, una Sí, aclaración antes de que empieces vos. Les dale. hago está muy bien lo que explicó Nuria, que lo explicó súper detallado. Igual quédense tranquilos, que no les voy a tomar la cantidad que se necesita en el examen, en el examen final, les pueden tomar todo, ya se los aclaré. Pero acá, con que sepan que existen 2 tipos, en el caso de las sociedades anónimas, 2 formas de constitución, que es por acto único, por suscripción pública, y entender la diferencia entre una y otra. O sea, básicamente en el acto único lo que pasa, que es lo que como muy bien lo explicó Nuria, se constituye la sociedad justamente en un solo acto, o sea, se formaliza en un solo acto mediante la suscripción, la firma de un contrato que está firmado por todos los socios. Y a esos socios se los llama fundadores. Esto es lo que suele ser lo más común en la vida real, se suele dar a través de acto único, este tipo de constitución de sociedades. Es lo más común. Ahora, y otra cosa importante cuando es por acto único, cuando los socios llamados socios fundadores suscriben ese contrato escrito donde formalizan la creación de la sociedad, de la SA, tienen que integrar el capital. Ahí lo tienen que hacer por acto único la integración de capital. ¿Y qué es el capital integrado? Es el aporte que efectivamente se realiza a la sociedad, que pueden ser por dinero, puede ser por bienes. O sea, integrar el capital supone que los socios van a justamente aportar bienes, muebles, bienes inmuebles, pueden aportar dinero, no acciones porque estamos hablando, sí, acciones en este caso, todo lo que ustedes se imaginen que tenga de su patrimonio, se lo sacan de su patrimonio y lo aportan efectivamente a la sociedad, por lo tanto va a formar parte de lo que se llama capital social. Esto lo tienen que hacer cuando es por acto único, o sea que suscriben, pasan a ser fundadores. Así se formaliza la creación de la SA y a la vez integran el capital. Esto es cuando es por acto único, que es la regla general. En el caso de la suscripción, se lo llaman, en vez de llamarlos fundadores, se los llama promotores. ¿Por qué? Lo que se hace en ese caso es
se proyecta la creación, por eso se lo llama como promociones, son promotores, porque lo que hace es proyectarse la creación de una sociedad anónima. Entonces, lo que se hace primero es todo lo que explicó Nuria muy bien, que es redactar por instrumento público o privado lo que llama el programa digamos, de fundación, ¿sí? Se redacta y después se va a llamar también a la posibilidad, por eso no hablamos de socios fundadores, queda abierta la puerta para que aparezcan otros socios futuros a suscribir esas acciones. ¿Sí? Por eso no es por acto único, porque en el caso del acto único estos somos todos nosotros los socios fundadores, formalizamos la creación de la SAK y integramos el capital, fin del tema. En el caso de la suscripción pública, se tiene que armar un programa de fundación por instrumento público o privado y se abre la puerta a que aparezcan otros socios después. Que después, por eso la integración de capital se hace a posteriori, se hace más adelante. Y después, recién de que se integra el capital, se redacta el estatuto. O sea, se los resumo más o menos, todo lo que explicó Nuria está muy bien, que son todos los requisitos legales, todos los pasos, el porcentual a tener en cuenta, pero tampoco se vuelvan locos digamos, tan detalladamente. Sí tienen que saber que cuando se constituye una sociedad anónima, la posibilidad de constitución puede ser por acto único, que suele ser la regla general, por suscripción pública, y saber más o menos bien las diferencias que estamos mencionando. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Sí? Y saber esto, qué supone, qué es el capital integrado. O sea, el capital integrado es el capital, son los aportes que efectivamente realizan los socios fundadores cuando llevan a cabo la constitución de la SA por acto único. O sea, integran, saco de mi patrimonio estos bienes y lo aporto y ahora pasan a formar parte del capital social de la persona jurídica. ¿Sí? Entonces, en el caso que no se los expliqué, se los digo ahora. La diferencia del capital integrado con el capital suscripto es que el capital suscripto es aquel capital social que los fundadores o los interesados, en el caso de la suscripción pública, prometen aportar. O sea, el capital suscripto es, bueno, mira, yo de acá en el futuro me comprometo a aportar estos bienes. Mientras que el capital integrado es aquel que efectivamente se aporta al momento de la firma de por acto único. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Integrado, cuando yo integro, saco de mi patrimonio mis bienes y lo pongo directamente en la sociedad. Fin del problema, fin del tema. Se constituye la sociedad, paso a ser socio fundador y empieza a funcionar perfectamente la sociedad. El capital suscripto es los fundadores o los interesados, en el caso de que fuera la que se constituya por suscripción pública, prometen aportar tantos bienes, ¿sí? Entonces, lo que tendrán que integrar va a ser un 25% y el resto lo van a aportar a posteriori, más adelante. No el total, o sea, no integran el total en ese momento, sino que dicen, bueno, yo me comprometo a aportar tales bienes, bueno, entonces lo que hago es integro el 25% del capital social de la sociedad y el resto lo suscribo a futuro. Entonces, a futuro me comprometo a seguir aportando tales bienes y demás. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre el capital suscripto e integrado? O sea, lo que tienen que saber es esto, ¿no? La diferencia entre capital suscripto, integrado y estas dos formas, en términos generales, de formas de constitución de una SA. ¿Sí se entendió? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Zaira y compañía, todo el resto, porque siempre me responde Zaira, pobre. ¿El resto? ¿Entendió? Se entendió, profe. Sí, buenísimo. Sí, porque capaz que son temas muy técnicos, está bien que Nuria haya aclarado todo lo que aclaró, porque era el tema que tenía que exponer ella, pero quédense tranquilos que yo no les va a dar el tiempo para que yo les tome todo suscripción pública. A eso es lo que voy. Ahora, con esto no estoy diciendo que no tienen que estudiar, tienen que saber la diferencia, qué es suscripción, qué significa constituir una sociedad anónima por acto único, qué significa por suscripción pública y la diferencia entre capital suscripto e integrado. Básicamente eso es suficiente, por lo menos para la cursada. En un final ya saben que les pueden tomar todo, de la A a la Z. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bien. Bueno, entonces sociedad de responsabilidad limitada o SRL y vamos a ver después con qué se diferencia con la sociedad anónima.
Bien, en cuanto a las características principales, podemos hablar de la responsabilidad limitada de los socios. Esta está limitada al monto de las cuotas sociales que hayan suscrito. Es decir, los socios no responden con su patrimonio personal por las deudas sociales, sino únicamente con el capital comprometido. En cuanto al capital social, en este caso está dividido en cuotas de igual valor, o pueden ser múltiplos, que no necesariamente son libremente transferibles, a menos que se disponga lo contrario en el contrato social. Lo dijo la profesora, yo me puedo ir de la sociedad y ceder las cuotas, por ejemplo. Para aclarar, el capital tiene que integrarse completamente al momento de la constitución. Hilando con la constitución, esta puede realizarse mediante un instrumento público o privado, lo que bueno, le da mayor flexibilidad frente a, por ejemplo, la sociedad anónima. En cuanto al número de socios, se exige un mínimo de 2 socios y puede tener hasta un máximo de 50. Si supera este número, la sociedad ya debe transformarse, por ejemplo, a sociedad anónima. De vuelta, como dijo la profesora, en este caso estaría modificando el estatuto. En cuanto a la denominación social, este debe incluir la expresión Sociedad de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SRL. Pasamos la diapo. Y hablamos de la administración y gobierno. En cuanto a la administración, acá aparece la figura del gerente, digamos, está a cargo de a uno o más gerentes, quienes pueden ser socios o terceros. Estos también tienen distintas obligaciones similares a los directores en una sociedad anónima, pero bueno, en general tienen que obrar bien a favor de la sociedad. Una aclaración acá con los gerentes es que no pueden aprovechar oportunidades de negocio para beneficio propio, salvo que, bueno, cuenten con una autorización expresa por parte de los socios. En cuanto al gobierno, tenemos reuniones de socios o asambleas, pero el contrato social, digamos que puede establecer el modo de convocatoria y las mayorías necesarias para una votación. Si no, bueno, rige la mayoría simple de votos, ¿no? En cuanto a la fiscalización, esta puede ser optativa u obligatoria. Esto depende del monto del capital. Pero bueno, si es obligatoria, se aplican las normas que explicaron en Sociedad Anónima. Seguimos con la siguiente diapo. Y vemos este cuadrito que habla sobre las diferencias entre la SRL y la Sociedad Anónima. Primero tenemos el capital, tipo de capital y transmisión de participaciones sería. En la SRL el capital dijimos que está dividido en cuotas sociales que pueden tener restricciones en su transferencia según, bueno, lo estipule el contrato social. En la sociedad anónima el capital está representado por acciones, que son en general libremente transmisibles, entonces esto facilita también la incorporación de nuevos socios. Bueno, en cuanto a la constitución, dijimos recién que la SRL puede constituirse por instrumento público-privado, tenemos esa flexibilidad, mientras que la sociedad anónima requiere necesariamente un instrumento público para poder hacer, bueno, el acto único o suscripción pública. Otra también que mencionaron, el número de socios, la SRL admite entre 2 y 50 socios, hasta 50 socios, y la sociedad anónima no tiene un límite de socios y hasta incluso puede constituirse con un solo socio, sería la de sujeto único, ¿no? También tenemos una diferencia en la administración, en la sociedad anónima se requiere un directorio, mientras que en la SRL la administración está a cargo de gerentes. En cuanto a la fiscalización, en la SRL la fiscalización es optativa, salvo que el capital supere el umbral legal, que está marcado ahí en la unidad aparece como 10 millones, mientras que en la sociedad anónima la fiscalización decimos que es obligatoria y tiene que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Bueno, entonces, cerrando, cuál conviene en cada caso, podemos distinguir que la SRL tiene una estructura más simple y la sociedad anónima, además de poseer mayor formalismo, nos permite acceder al mercado de capitales y captar inversores mediante acciones. Entonces, la elección entre una SRL y una sociedad anónima va a depender de las características, en este caso del proyecto, la cantidad de socios, el nivel de inversión, la necesidad de captar capital externo o no. Decimos que la SRL resulta más adecuada para pequeñas y medianas empresas,
En cambio, la sociedad anónima es ideal para proyectos de mayor escala, ¿no? Donde estoy aspirando a una expansión y un financiamiento externo. Pero bueno, como dijimos, yo puedo pasar de una a otra modificando el estatuto. Bueno, Bueno, sí, perdón, ¿algo más? Perdón, te iba a no, cortar. iba a dar el cierre. Ah, buenísimo, impecable. Volvemos un toque atrás, que quiero Sí, aclarar algo. Yo lo que agregaría, el cuadro esto me pareció genial, o sea, creo, les doy un consejo como docente de años que doy esta materia, la parte de sociedades, así como le dije en su momento, prenda hipoteca, estudienlo comparando, yo acá haría lo mismo, o sea, estudiaría SASRL como este cuadrito que explicó recién Juan Manuel, obviamente, no así resumido, pero sí a medida que ustedes estudian, hacerlo comparativamente es más fácil para ustedes, porque esto se estudia, esto se toma siempre, tanto en el EPI como en el examen final. Yo acá lo que agregaría, Juan Manuel, sería que nos faltaría el órgano de gobierno. Me pusiste de administración, fiscalización, agregaría el órgano de gobierno, que sería en la SA, sería la asamblea de accionistas, así que si quieren lo van agregando el resto de los compañeros, sería órgano de gobierno, pondría en la SA asamblea de accionistas y en la SRL sería la reunión de socios o asamblea de socios. Entonces ahí tienen los tres órganos. Aclaro algo, los órganos de la SRL-SA, la cantidad de socios, cómo es el tema de la responsabilidad en función del capital, cómo se constituye, la forma de constitución, se toma siempre, chicos. Por eso lo estamos dando acá. Entonces, lo que se va a tomar de sociedades es lo que los chicos dieron en clase. Después ustedes van a ver en el texto que hay más sociedades, que se habla de concursos y quiebras. No lo voy a tomar porque sé que tienen un montón de temas que estudiar, lo saco, pero esto lo voy a dar, o sea, lo voy a tomar, mejor dicho, y voy a ser implacable con lo que estuvimos viendo acá porque la exposición fue muy buena con el tema de la corrección. Sobre todo esto que estamos hablando, lo último, la diferencia entre SA, SRL, muy bien la definición del artículo 1 de qué es una sociedad, cuáles son los atributos de la personalidad de una persona jurídica, cuáles son causales de disolución, o sea, todo lo que se dio en clase lo tomo seguro, ¿ok? Y para suerte de ustedes, se ve que los 39 vinieron con buena actitud, les voy a sacar la parte de sociedad comandita simple, capital, o sea, lo que está de la página 178 a la página 180, de la 178 a la página 184 no lo voy a tomar. Así que tienen un montón de temas menos. Con lo cual, no hay excusas para que sociedades no lo sepan perfecto. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí. De la 178 del texto a la 184, no, le saco esos temas. Aclaro, en el final quien les toque les puede tomar cualquier sociedad, porque suelen tomar sociedades, lo toman completo. Pero para el EPI, con esto vamos a estar bien. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer lo Sí. siguiente, ya van a ser las 10. Vamos a cortar, hacemos 10 minutos. Muy bien, chicos, el grupo les hago la devolución. Me encantó el PowerPoint, me pareció muy creativo el tema de los dibujitos, bien la cantidad de palabras que usaron, el color, muy bien la exposición, la verdad que estuvo excelente, así que lo súper felicito. Vamos a cortar acá 10 minutos y después retomamos, son las 10:10, retomamos, ¿les parece? Y voy a dar la introducción de Derecho Laboral, ¿sí? Buenísimo. perfecto. Bárbaro. Vamos un ratito, nos vemos en un ratito. 10:10, retomamos.
¿Estamos todos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí. hasta acá con la cursada. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que les haya quedado ahí inconcluso que quieran preguntar? ¿Nada? ¿Cómo Por les mi vengo parte no. diciendo? Sí, Zaira, perdón. No, por mi parte no. Ok, bueno, cualquier duda que tengan, todavía tienen tiempo de preguntar después, ¿sí? Bueno, los que nos queda ver a nosotros son dos unidades, que son dos exposiciones que nos quedan dar, que es Derecho Laboral y que es la parte de Derecho Intelectual. Con lo cual, los dos grupos, vuelvo a reiterar, el grupo 7, el grupo de Lisenblatt, Sebastián Ayala, Freites, Camañe, y el grupo 10, Ojanian, Luján Rodríguez, Zavala, Rodríguez, B, no sé quién era, no me acuerdo, Ignacio Notaro se tiene que quedar después de que tome lista para yo asignarle los temas porque tiene que dar los dos grupos la semana que viene, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es darles una pequeña introducción, será de media hora, no más, de derecho laboral, ¿sí? Y bueno, la semana que viene entonces digamos, vamos a tener tres partes de la clase. La primera hora, de 8 a 9, van a dar los chicos derecho laboral. De 9 a 10 van a dar derechos intelectuales. Y después va a estar el doctor Pablo Castiarena, que va a hacer una exposición sobre la actuación profesional del ingeniero, que eso está incluido en el parcial, pero es lo que ya vieron de la unidad 6, o sea, es reforzar contenido y quizás hablar, seguramente imagino que va a hablar de la incumbencia de ustedes, la posibilidad de poder trabajar como peritos y demás, ¿sí? Así que eso es un repaso del capítulo 6, básicamente, y algunas cositas nuevas como para que tengan en cuenta que sería la última unidad del libro. ¿Sí? Eso va a ser la semana que viene de 10 a 11. Y después ya tenemos, a ver el parcial, ¿cuándo es? El 13, ¿no? Teníamos. Sí, después el 13, la otra la otra semana es el parcial presencial. ¿Sí? Bueno, entonces, de derecho laboral. De derecho laboral tienen que saber primero qué es trabajo para entender qué es un contrato de trabajo. O sea, primero, cuando hablamos de trabajo hablamos de una actividad. Ahora, no cualquier actividad. La ley de contratos de trabajo, hago un paréntesis. Los chicos cuando hablaron de sociedades, el capítulo que vimos en la hora anterior, ellos hablaron de la ley de sociedades. Hay una ley especial que es la 19.550, que es la ley de sociedades comerciales, ¿sí? Después, con el tema de la responsabilidad, de la sección cuarta y demás, se incorporó con el Código Civil y Comercial, pero en materia de sociedades hay una ley especial, como también hay una ley especial en materia de seguros, ¿sí? Y en derecho laboral, nada tiene que ver, esta unidad particularmente, nada tiene que ver con el Código Civil y Comercial. O sea, está la ley que se llama así, LCT, es la abreviatura, Ley de Contrato de Trabajo, que es la 20.744. Esa ley es todo lo que tiene que ver con derecho laboral en Argentina. Es una ley de alcance nacional, o sea que se aplica en todo el territorio nacional. Eso es lo que abarca esta unidad, es puntualmente esa ley. Ahora, ¿van a estudiar la ley de memoria? Obviamente que no, porque son un montón de artículos. No se van a tomar artículos de memoria, pero sí saber que en materia del derecho laboral, el derecho laboral es un derecho autónomo porque tiene su propia legislación, ¿sí? Que es la ley de contratos de trabajo, y además hay otras normas que las complementan, que son, por ejemplo, el artículo 14 bis, que ustedes ya lo conocen cuando vimos la parte de derechos en las primeras unidades, que es el artículo 14 bis habla puntualmente del derecho al trabajo que está contemplado en la Constitución Nacional. Es como que, ¿cómo les puedo decir? ¿Se acuerdan la pirámide cuando vimos la pirámide de Kelsen de la supremacía? ¿Se acuerdan que en la cúspide de la pirámide estaba la Constitución? Bueno, acá aplicado esa pirámide, aplicado al derecho laboral, podríamos decir que tenemos en la cúspide de la pirámide el artículo 14 bis de la Constitución, que ese artículo lo que hace es sentar como el principio protectorio del derecho laboral. A partir de ahí vienen todas las normas jurídicas. En el escalón de abajo, ¿se acuerdan que estaban los tratados internacionales de derechos humanos? ¿Se acuerdan la pirámide? O sea, estoy aplicando
lo que vimos de las primeras unidades a esta unidad. Bueno, acá, en materia de derecho laboral, tenemos la Organización Internacional del Trabajo, que lo que hace es establecer criterios uniformes sobre el derecho laboral, y que Argentina forma parte de esa organización internacional, como otros países. Después está, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en uno de los artículos, creo que era el artículo 7, habla puntualmente sobre qué implica el derecho de trabajo. Después está, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que habla también en algunos de los artículos, del 23 al 25, también habla sobre qué incluye el derecho laboral. No les voy a tomar estos artículos, solamente les estoy haciendo saber a ustedes que, haciendo una aplicación práctica de lo que vimos de la pirámide de Kelsen, del orden jerárquico de las normas, podemos deducir, o mejor dicho, podemos afirmar que en la cúspide de la pirámide está el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en un escalón más abajo, pero con la misma jerarquía, tenemos pactos internacionales en materia de derecho laboral, incluso hay una Organización Internacional del Trabajo, y después tenemos abajo la ley nacional. ¿Cuál es la ley nacional? Es la que van a ver ustedes acá, que es la que se conoce como, no sé si lo puedo escribir acá, ustedes la van a ver, no sé si puedo escribir, no, me parece que no puedo escribir, la van a ver abreviado como LST, Ley de Contrato de Trabajo. Esa sería la ley nacional. Y después vienen los convenios colectivos de trabajo, que son acuerdos que se celebran entre los representantes de los empresarios con los sindicatos para establecer, por ejemplo, según qué rama o actividad económica le correspondería a los acuerdos salariales y demás. Mira, cuando uno escucha, no sé, los bancarios están pidiendo un aumento salarial. Bueno, ¿cómo se manejan eso? Se juntan a hablar el representante de los empresarios de los bancos con el representante de los gremios bancarios. Se juntan a hablar y dicen, bueno, a ver, el sueldo del bancario, bueno, quedó un poquito atrás. ¿Qué aumento podemos aplicar? Y eso se incluye en el convenio colectivo. Entonces, cada rama o actividad económica en la Argentina tiene un convenio colectivo. Ese convenio colectivo se celebra entre los sindicatos y el representante de los empresarios, que se ponen de acuerdo sobre cuestiones relacionadas con los empleados que trabajan en esa rama o actividad. Las paritarias docentes, comerciantes, estatutos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de los periodistas, en el caso este que le estoy diciendo, no sé, técnicos radiólogos, enfermeros, ¿sí? Entonces, para cada actividad, oficios en Argentina, existe un convenio colectivo. Entonces, en esa pirámide tenemos artículo 14 bis arriba, los tratados que les mencioné internacionales que incluyen el tema del derecho al trabajo, más la Organización Internacional del Trabajo. Después tenemos la LST, que es la Ley de Contrato de Trabajo, que es una ley nacional, con lo cual se aplica en todo el territorio nacional. Y después tenemos los convenios colectivos, que fíjense que es algo más particular, vamos de lo más genérico a lo más particular, porque estos convenios colectivos lo que hacen es tratar de resolver conflictos o cuestiones relacionadas con una actividad puntual. Por ejemplo, bancarios, por ejemplo, comerciantes. Incluso en esos convenios colectivos se establece el día del bancario, vieron que